Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que nos toca muy de cerca, un tema que promete remover conciencias y esperamos inspirar acciones. El título de nuestro vídeo de hoy es Hande y Kerem, ¿amor o trabajo documental animalista? Revela todo. Y sí, como habéis intuido, vamos a sumergirnos en la historia de estas dos figuras, para desgranar su relación, su activismo y sobre todo, lo que su trabajo nos dice sobre el mundo animal. Os animo encarecidamente a que si todavía no lo habéis hecho, le deis al botón de suscribirse aquí abajo, porque os garantizamos contenido que os hará pensar y os conectará aún más con la causa animal. Vamos a ser directos. Cuando hablamos de Hande y Kerem, hablamos de una pareja que ha capturado la atención pública no solo por su relación personal, sino, y esto es crucial, por la profundidad y la intensidad de su compromiso con el mundo animal. No son simplemente influencers que comparten fotos adorables de sus mascotas, no. Ellos se han lanzado de lleno a la arena del activismo, utilizando su plataforma para exponer realidades que muchos prefieren ignorar. Y es ahí donde surge la pregunta que da título a nuestro vídeo: ¿es esto una expresión genuina de amor profundo por los animales, un amor que los impulsa a arriesgarlo todo, o es una estrategia cuidadosamente elaborada, un trabajo documental animalista que busca generar impacto y visibilidad, quizás, solo quizás, para ellos mismos? La verdad es que la línea entre el activismo apasionado y la búsqueda de notoriedad puede ser a veces difusa, y es precisamente esta difuminación lo que hace que la historia de Hande y Kerem sea tan fascinante y a la vez tan objeto de debate. Ellos han estado en el ojo del huracán mediático por su valentía al documentar situaciones extremas, al infiltrarse en lugares donde los animales sufren en silencio, al mostrar imágenes que, seamos sinceros, a muchos nos resultan incómodas, difíciles de asimilar. Pero, ¿es esa incomodidad la que debemos buscar? ¿No es precisamente esa incomodidad la que nos saca de nuestra zona de confort y nos obliga a confrontar la realidad? Pensemos en los documentales que han lanzado. No son producciones ligeras. Hablan de caza furtiva, de tráfico ilegal de especies, de criaderos clandestinos, de maltrato animal en contextos industriales. Son temas duros, crudos, que a menudo se esconden bajo la alfombra de la sociedad moderna. Y Hande y Kerem con sus cámaras se han propuesto sacarlos a la luz. Han viajado a lugares remotos, han corrido riesgos personales, han enfrentado amenazas, todo ello para traer a nuestras pantallas la verdad, por dolorosa que sea. Este nivel de dedicación, de sacrificio, nos lleva a preguntarnos si realmente se trata de un amor incondicional por los animales, un amor que trasciende el propio bienestar. Sin embargo, la naturaleza pública de su relación, su creciente popularidad y el estilo a menudo dramático de sus documentales, también han abierto la puerta a la especulación. ¿Hasta qué punto es un trabajo documental puro y duro, y hasta qué punto es una narrativa construida para maximizar el impacto emocional y por ende la difusión? ¿Podría ser que esta combinación de activismo y fama les beneficie de alguna manera? Es una pregunta delicada, lo sé, y no pretendo dar una respuesta definitiva, sino invitaros a reflexionar conmigo. Una de las facetas más interesantes de su trabajo es la forma en que utilizan las redes sociales. No se limitan a publicar sus documentales en plataformas de vídeo. Mantienen una presencia constante en Instagram, Twitter, TikTok, compartiendo fragmentos de sus investigaciones, actualizaciones sobre rescates, llamamientos a la acción, y sí, también aspectos de su vida personal y de su relación. Esta estrategia de comunicación omnipresente es lo que muchos argumentan que los ha catapultado a la fama, pero también es lo que ha alimentado el debate sobre sus verdaderas motivaciones. Cuando vemos a Hande y Kerem compartir un momento tierno con un animal rescatado, o cuando vemos a Kerem, visiblemente afectado, narrando las horribles condiciones de un animal, es fácil dejarse llevar por la emoción. Son imágenes poderosas. Pero, ¿somos capaces de separar la emoción de la estrategia? Podríamos decir, por ejemplo, que la forma en que editan sus documentales, buscando siempre el clímax emocional, no está tan bien pensada para captar y retener la atención de una audiencia cada vez más fragmentada. El activismo animalista, en su esencia, busca el cambio. Busca educar, concienciar y, en última instancia, mejorar la vida de los animales. Y en este sentido, el trabajo de Hande y Kerem ha tenido un impacto innegable. Han puesto el foco en problemáticas que antes pasaban desapercibidas para el gran público. Han generado miles de conversaciones, han movilizado a miles de personas a través de peticiones, donaciones y acciones de protesta. Si solo por eso, su labor ya merece ser reconocida. Pero la pregunta persiste. ¿Es este amor una fuerza motriz pura,
o es también una herramienta? Consideremos la posibilidad de que la fama y el reconocimiento sean un subproducto deseado, e incluso necesario, para que su mensaje llegue más lejos. En un mundo saturado de información, captar la atención es una batalla constante. Y si para llegar a millones de personas con un mensaje vital para los animales, necesitan construir una narrativa que combine el drama, la emoción y la conexión personal, ¿es eso intrínsecamente malo? Es posible que la respuesta sea una combinación de ambas cosas. Que su amor por los animales sea genuino y profundo, pero que también hayan aprendido a navegar el mundo de los medios y las redes sociales para maximizar su impacto. No hay nada de malo en ser estratégico, siempre y cuando el objetivo final sea beneficiar a quienes más lo necesitan, en este caso, los animales. Además, debemos tener en cuenta la presión que conlleva ser una figura pública en el ámbito del activismo. Las críticas, las dudas, las acusaciones. Ande y Kerem no están exentos de ellas. Se les acusa de sensacionalismo, de oportunismo, de vivir de la imagen. Y es ahí donde su valentía para seguir adelante, a pesar de las críticas, cobra aún más relevancia. Si fuera puramente una estrategia, quizás se detendrían ante la primera ola de negatividad. Pero siguen ahí publicando, investigando, hablando. Me pregunto a menudo qué pensarían los animales que ellos rescatan o protegen de todo esto. Probablemente no les importaría la motivación detrás de la ayuda, solo la ayuda en sí. Y eso es un punto clave a considerar. Al final del día, lo que importa es el resultado de su trabajo. ¿Se están salvando vidas? ¿Se están mejorando las condiciones de vida de los animales? ¿Se está generando un cambio real y positivo en la forma en que la sociedad trata a los animales? Si la respuesta a estas preguntas es sí, entonces quizás las especulaciones sobre sus motivaciones pierden algo de su peso. Su relación personal, el hecho de que sean pareja y trabajen juntos, añade otra capa de complejidad. Para muchos esto refuerza la idea de una pasión compartida, de un proyecto de vida conjunto dedicado a una causa noble. Se ven como un equipo, dos personas unidas por el amor, tanto el uno por el otro como por los animales. Y esa imagen es poderosa, sin duda. Pero también puede ser utilizada para generar una conexión más profunda con la audiencia, haciéndoles sentir que son parte de algo íntimo y personal. Pensemos en los documentales recientes. El último, por ejemplo, se centra en la industria de la moda y el uso de pieles. Han logrado infiltrarse en fábricas, han entrevistado a trabajadores, han mostrado las condiciones de los animales destinados a convertirse en prendas. Las imágenes son impactantes y las entrevistas desgarradoras. Han generado un debate intenso en las redes sociales y han impulsado a varias marcas a revisar sus políticas. ¿Podríamos decir que esto es puramente trabajo documental animalista? Sí. Podríamos decir que también está alimentado por la dinámica de su relación, por la forma en que se apoyan mutuamente durante estas investigaciones tan duras. Probablemente también. Y es en esta dualidad donde reside la clave para entender a Ande y Kerem. No son figuras unidimensionales. Son seres humanos que han decidido dedicar sus vidas a una causa, y lo hacen de una manera que inevitablemente los expone a la luz pública y a sus consiguientes debates. La pregunta que nos planteamos hoy no es para desacreditar su labor, sino para entenderla en su totalidad. Para reconocer que el activismo puede ser complejo, que las motivaciones pueden ser múltiples, y que la línea entre la pasión y la estrategia puede ser fina. Lo importante es que su trabajo está poniendo el foco en temas cruciales y está generando un impacto. Han demostrado una dedicación impresionante. Han enfrentado peligros. Han utilizado su plataforma para dar voz a quienes no la tienen. Y eso, independientemente de las intenciones últimas, es algo que debemos valorar. Su trabajo es una llamada de atención, un espejo que nos muestra realidades incómodas, pero necesarias. Nos obligan a mirar, a cuestionar, a sentir. Y esa empatía, esa conexión emocional, es a menudo el primer paso hacia el cambio. Quizás deberíamos dejar de lado la dicotomía simplista de amor puro o trabajo calculado. Quizás la realidad sea mucho más matizada. Quizás sea una mezcla de ambos, una poderosa combinación de pasión genuina, vocación de servicio y habilidad para comunicar en el mundo moderno. Y si esa mezcla resulta en un mayor bienestar para los animales, ¿quiénes somos nosotros para juzgarla? Hoy hemos intentado desgranar la historia de Ande y Kerem, explorando la pregunta que nos planteamos en el título.
Hemos visto su compromiso, la dureza de su trabajo documental, y las diversas interpretaciones que surgen de su figura pública y su relación. Hemos reflexionado sobre la línea, a veces difusa, entre el activismo apasionado y la estrategia mediática. Y sobre todo, hemos reafirmado la importancia de su labor para visibilizar la causa animal. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que este vídeo os haya parecido tan intrigante y revelador como a nosotros nos ha resultado prepararlo. Hemos tocado temas sensibles y hemos invitado a la reflexión, y de eso se trata precisamente nuestro canal. Os agradezco de corazón que hayáis llegado hasta aquí, que dediquéis vuestro tiempo a informaros y a empatizar con las realidades que compartimos. Vuestra participación activa es lo que da sentido a todo este esfuerzo. Me encantaría saber qué pensáis vosotros sobre Ande y Kerem, sobre su trabajo y sobre la dualidad que hemos analizado. Dejadme vuestros comentarios abajo, me encanta leeros y debatir con vosotros. Vuestras opiniones son valiosísimas y nos ayudan a seguir mejorando y a enfocar los próximos vídeos. Y si este vídeo os ha gustado, si creéis que la causa animal merece ser difundida, por favor, dadle a me gusta, compartidlo con vuestros amigos y familiares, y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal para no perderos nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo animalista para todos.